No importa lo lento que pueda ser el camino, mientras no te detengas en lograr quien quieres ser. A lo largo de esta pandemia, todos aprendimos nuevas formas de vivir, de ser y de trabajar. Sin duda, un desafío retador, pero también una oportunidad de aprender a mantenernos cerca de ti, porque lograr tu sueño de estudiar en Canadá también es nuestro sueño. Los retos de la vida no están ahí para paralizarte, sino para ayudarte a descubrir quién eres. En Canadá, ahora el futuro es más claro. Poco a poco la normalidad está de vuelta. Canadá te necesita para participar en su sistema educativo, laboral y para que seas parte de su economía. Vuelve a inspirarte en tu sueño de estudiar, trabajar y quedarte a vivir en Canadá. No olvides lo aprendido, solo hay un hoy. Todo empieza aquí y ahora. Hazlo con Class Education. Class Education presenta un espacio que te brinda información de valor referente a la amplia gama de programas y beneficios de estudiar en Canadá para que tomes la mejor decisión. Class TV. Queda con ustedes nuestro anfitrión, Bruno Perrón. Muy buenas noches a todos. Bruno Perrón aquí saludándolo desde un lugar diferente esta vez. Estoy viajando en la provincia de British Columbia y estoy en la valle de Okanagan. Pues estoy cerca del college que nos acompaña hoy, que es el College of the Rockies. Entonces, bienvenidos a todos. Antes de empezar, les quiero comentar que estamos en vivo, como es el caso cada jueves, en Facebook Live, en YouTube y también en LinkedIn. Si están ahí de una vez, pónganos un like y un compartir y un suscribir, inclusive para que sigan recibiendo información de esos lives, que son sesiones informativas importantes para darles mejores herramientas para tomar buenas decisiones con respecto a sus proyectos de estudiar en Canadá. ¿Okay? Así que gracias por hacerlos y bienvenidos a todos. Como es el caso, cada semana tenemos una escuela que nos acompaña. Hoy estamos con College of the Rockies y les voy a dar un poco más de información más adelante, pero para la gente que no saben quiénes somos Class Education, somos la empresa que ofrece esos espacios informativos totalmente gratuitos cada semana, los jueves a las 7 p.m. hora de México y los martes a las 6 p.m. en Instagram Live. Y cada semana tenemos una escuela que nos acompaña. Somos una empresa canadiense que se dedica a ofrecer consultoría educativa a la gente que desea estudiar en Canadá. Tenemos ya más de 28 años de existir, ofreciendo estos servicios. Hemos enviado ya más de 10,000 alumnos a estudiar en Canadá y trabajamos con 300 instituciones en Canadá. Entonces, estoy seguro que tenemos una institución que se acopla a sus necesidades. Y hablando de los servicios que ofrecemos, pues nuestro servicio, para mí, el más importante es la consultoría educativa, es ayudar a nuestros clientes a encontrar la ciudad, la institución y el programa que mejor se adapta a sus necesidades. Y de ahí, pues, todos los servicios de inscripción o registros en las escuelas, alojamiento, trámites de visa donde uno puede estudiar, donde uno puede trabajar también, y visa para toda la familia si uno va acompañado de su familia, alojamiento, recepción en el aeropuerto, traducción de documentos, revalidación de estudios. Todo eso lo pueden ver con Class Education, su socio en Canadá, que los acompaña a una llegada más sencilla y más suave aquí a Canadá. ¿Okay? Entonces, ese es quienes somos, quien ofrece esos espacios informativos cada semana para ustedes. ¿Okay?
Ahora sí, antes de empezar con la sesión de hoy, tenemos también un servicio que les quiero comentar que está en nuestro sitio web, que es classeducation.com. En el sitio, en la página principal, en el home de nuestra página, hay un lobby class Zoom, que es un lobby virtual, haz de cuenta, que desarrollamos durante la pandemia. Y a pesar que ya pasó la pandemia o está pasando la pandemia, seguimos con este servicio. Estamos ahí a sus órdenes con ustedes de lunes a viernes, 9 a.m. a 7 p.m. Y pueden hacer clic ahí. Básicamente es un Zoom que se abre con una persona de clase que les puede atender, les puede agendar una reunión, una consultoría con nuestros asesores, les puede contestar preguntas, aclaraciones y o también comunicar con un asesor de clase si necesitan hacerlo. Entonces es un servicio gratuito también para que mantenernos cerca de ustedes porque pues aprendemos muchos ya a manejarnos por Zoom a través de esta pandemia y eso es una de las bondades que nos dejó esta pandemia de poder comunicarnos a veces sin tener que movernos a nuestras oficinas, ¿ok? Y una última cosa que les quiero comentar, por fin, estamos regresando con nuestros eventos presenciales y el 1 de octubre en la Ciudad de México, en Centro City Banamex, vamos a tener nuestro primer evento en 3 años en persona con más de 35 instituciones de educación superior canadiense en México con nosotros. Es un evento de un día, de todo el día, pero un solo día. Va a estar con nosotros la Embajada de Canadá para abrir el evento. Entonces estamos esperando mucha gente. Muchas escuelas van a llegar a atender esta feria. Es de 11 a.m. a las 6 p.m. Se pueden registrar porque hay cupo limitado, desafortunadamente. Se pueden registrar en Expo Canadá education.com, allá hay un formato de registro y hay mucha información sobre el evento, de qué se trata, pero les digo, vamos a tener 35 escuelas, proveedores de servicio también, y también vamos a tener muchas conferencias de mucho interés. De hecho, a las 6 p.m. habrá una conferencia maestra de 6 a 9 sobre inmigración, todo lo que uno necesita saber sobre cómo emigrar a Canadá a través de los estudios. Hay una conferencia de 6 a 9 específicamente sobre eso. Y hay un otro formato para registrarse para esta conferencia, pero hay mucho contenido para ustedes allí. Les invito a que vengan a ver las escuelas, vengan a hablar con sus representantes en México, con ellos van a estar acompañándonos. Yo voy a estar ahí y todo el equipo de clase también para apoyarlos y ver cómo podemos encontrar el programa que más se adecua a sus necesidades y hacer que su programa de estudiar, su proyecto de ir a estudiar a Canadá se haga una realidad. Y habrá becas, sorteo, descuentos especiales y exclusivos durante este evento también. ¿Ok? Entonces, el 1 de octubre en Centro City Banamex. Ahora sí, ya entramos en materia. La escuela de hoy se llama College of the Rockies. Es una escuela, una institución pública ubicada en Cranbrook, British Columbia, aquí cerca de donde me encuentro hoy. Ofrece certificados de 1 año, diplomas de 2 años, licenciatura de 4 años y posgrados de 2 años. Las áreas de estudios son, bueno, hay varias, pero entre ellos está arte y ciencia, negocio, inglés como segundo idioma, salud, tecnología y trades, no sé cómo se llama, pero oficios, creo. Turismo, hospitalidad, entre otros, y vamos a hablar más con mi invitada del día de hoy. Es una institución relativamente pequeña comparada a algunas otras con quien hemos presentado aquí, de 2.500 alumnos. 250 son internacionales de 40 países distintos en el mundo. Muchos de sus programas cuentan con prácticas laborales, que son los famosos co-ops, que es muy, muy importante eso. Tienen convenios con más de 200 empresas locales, como son CIBC, que es un banco importante en Canadá, Scotiabank, que muchos de ustedes ya conocen, Kimberley Alpine Ski Resort, que es un centro de esquí, Shadow Mountain Resort, Royal LePage, Kootenay Realty, en fin, muchos tipos de empresas en diferentes segmentos de la economía aquí en Canadá. Ofrecen clases pequeñas, 25 alumnos por clase. Para un college son clases pequeñas. Tienen convenios con otras instituciones como Bow Valley, que se encuentra en Calgary, cerca. Capilano University en Vancouver, Douglas College en Vancouver, Justice Institute of BC, que también se encuentra en Vancouver, Langara College, Vancouver, North Island College en la isla de Vancouver, Okanagan College,
Thompson River University, que también se encuentra en British Columbia, y muchas otras, donde los estudiantes pueden continuar sus estudios en otra etapa de sus estudios en otras instituciones. Pero miren eso, el costo de vida o el costo de renta aquí es hasta 200% más económico que en ciudades como Vancouver y Toronto. Y sé que eso es importante para varios de ustedes, entonces también por eso les invitamos a que compartan su oferta educativa con nosotros el día de hoy, porque sabemos que el costo de vida para muchos de nosotros es un tema central. Entonces estamos atacando este tema con una ciudad donde el costo de vida puede ser hasta 200% más económico. ¿Ok? Muy bien. Pues entonces esos son los puntos más importantes, pero para hablar del college más a fondo de esos puntos y muchos otros puntos y tomar sus preguntas, tenemos una invitada especial el día de hoy. Entonces, prepárense, agarren sus plumas o sus iPads o sus teléfonos para tomar buenas notas y apuntar sus preguntas. Y en un segundo más, empezamos con ella. Muy bien, ya estamos listos. Ya regresamos. Con nosotros ya está nuestra invitada de hoy, que se llama Jordan Anderson. Jordan va a aparecer en la pantalla. Hello, Jordan. How are you? Hello, Bruno. I'm good. How are you? I'm great. It's good to have you for the first time on our program. Welcome. Thank you very much. Good to be here. Good. We're excited to have you because it's the first time that we have College of the Rockies with us. So I'm going to do this interview in English with Jordan, and I'll say that in Spanish instead. Voy a hacer la entrevista en inglés porque Jordan no habla español, pero si algo no entienden, las preguntas nos las pueden hacer en español. Yo voy a tratar de repetir algunas cosas que siento que son las más importantes, pero le vamos a hacer esta presentación en inglés. Entonces, Jordan, as I was saying, we're excited to have College of the Rockies with us. It's the first time that you come with us. You come on this event. And I think it represents a bit of a shift. A lot of international students are looking for great opportunity, great academic opportunity, savings, great employment opportunity, and also great immigration opportunity. And College of the Rockies has all that. Yeah. And that's a good mix for a lot of our clients. So, Jordan, you work at the school. Tell us why you would say that College of the Rockies is a good fit for someone that's new to a country, new to our culture, maybe first time studying in a different language, and is looking for maybe job opportunity, eventually immigration opportunity. Why would you say that the College of the Rockies is a good fit for them? That's a great question. You know, I have lived in Vancouver. I've been also a part of a lot of my friends and other international experiences in larger cities. And then I've also had the opportunity to come and work back as an international recruiter at College of the Rockies. I think a big part of it is that the community in which the college is located, which is called Cranbrook, BC, is it's a small city. It's very, very safe, very affordable. For example, I could not afford rent in Vancouver, and I came back and immediately bought an apartment. So it's a very, very affordable city to be able to go to school. Classes are small, which you'll see in some small colleges, but you do have the opportunity to get really involved in the community, and not only involved in the community, but actually get face-to-face in front of like over 200 different employers who are wanting to recruit students out of our program. So there's a lot of benefits. So that's very important point. I'm going to mention this in Spanish. Dijo muchas cosas, pero de las cosas más importantes que yo siento es que, costo es mucho más accesible en Canadá en general, en una ciudad mediana o pequeña, y esto se ve a otro nivel en el caso del College of the Rockies, porque sí es una diferencia de un costo de vida mucho, mucho más económico. Al mismo tiempo, esta área del país sufre de lo mismo que el resto del país, es decir, hace falta gente para trabajar. Entonces, todos los alumnos internacionales que quieren trabajar, pueden trabajar e encuentran trabajo fácilmente en la región, porque hace falta gente en casi todo el país. Y Cranbrook no es la excepción, ¿no? Very good. Jordan, a lot of people are already on connected and throwing some questions. I will start taking some of the questions in a little bit. But if you have questions, please write them in the chat. If you're on Facebook, on YouTube, or on LinkedIn, write the questions. Our staff will put them on the screen at one point, and we'll start taking some questions. And I think this is very, very important to take as many questions as we can.
Tell us a little bit more about the college. We'd like to know, obviously, what kind of programs I mentioned some of the programs. It's not all the programs. You have more programs than that. So do you have some sort of a list of programs we can go through in terms of faculties and maybe some programs, or maybe some of the programs you feel are the most important ones at College of the Rockies? Sure. I do have some PowerPoint pictures in here. I can pull that up. Sure, absolutely. Let's do that. In the meantime, I'll check in. I'll start looking at the chat. Perfect. Okay, so I'll pull up some of our top programs. These are some ones that I've hand selected because I think that they would be the most valuable, not only for kind of a student experience, but also getting jobs during your studies part-time and then as well after your studies. So for those of you who are unfamiliar with our area, Cranbrook actually developed out of trades and out of tourism. And those are still really big for us today, on top of some business and management positions. So some of the ones I put up here, tourism and hospitality management. Our tourism programs run for every intake, January, May, and September. These are fantastic for getting part-time jobs and also for jobs in the industry because, again, that is a huge part of the industry in Cranbrook. We also have quite a few business programs. We have certificates, diplomas. We do have one postgraduate diploma for some higher level education, as well as a 4-year bachelor in business. We have some social work. And the reason why I put our social work pre-major up here, it is a 2-year associate degree, so it is not the full 4-year degree that you would be getting at perhaps a university. However, it goes a really long way in Cranbrook. So most of our employers are waiting for our international students to graduate to hire right out of this program for non-for-profits and for different kind of people-facing roles in the community. As well, some really unique ones, adventure tourism and mountain adventure skills. These ones are fantastic. It's a mix between kind of adventure, going out, going rafting, climbing mountains, learning different outdoor skills, and then how to actually use that on the business front in different resorts in the area. So we have alpine resorts, golfing, all sorts of different types of outdoor activities, zip lining, hot springs. It's very niche to the area. It's very unique to the area, and there's a lot of jobs in it. As well, we do have a wireless systems technician program. This one does have a $1,000 scholarship for every student that starts and finishes the program. And this one's working in telecommunications, different wireless systems, routers, servers. It's a very hands-on technical program. And then there are a lot of jobs in the area, specifically with larger companies like Tech Resources, who are operating about 20 minutes away. These are kind of our major program areas, as well as our top programs for jobs. Okay, so I see a lot of these programs are, a very good fit for a lot of people that are listening. Business is always a big demand. Mm-hmm. Wireless system technician program. Obviously, we know the high demand for these programs. Most graduates find work immediately or even while they're still studying in these programs. Same, tourism and hospitality. Cranbrook is a very touristic, it's a beautiful place, but it's also a very touristic place for Canadians and also for international travelers, but also a lot for Canadian. So lots of opportunities in hotels, in service areas. Now that's very interesting about the social work pre-major that you offer there. What kind of jobs are people getting after graduating from these programs? It's a bit of a mix. So some of it's in kind of childcare space. Some of it's working with like elderly people. Some students who are really passionate about perhaps working with more vulnerable people in society really enjoy this. We do have different types of outreach for homeless people as well, which we've had some international students in. And some people have decided to move on and go to a university or a college somewhere else in British Columbia, let's say the University of Victoria, and finish their 4-year degree. And then they can either stay there or come back and make a good, like a British Columbia high wage in a very low cost of living environment. So there's a lot of things you can do with that. And that's a very good combination. You make the same money you would make in Victoria, but with less than half of the rent cost and expenses, right? Correct. Yes. Very good. I think that's something like what you experienced when you moved to Cranbrook. Yes, absolutely. You went from not being able to pay the rent to buying a place in Cranbrook. That's amazing. That's a big difference. Okay. So let's talk about that, the cost of living in Cranbrook. Why is it really 200% cheaper to rent in Cranbrook than it is, let's say, in Vancouver or Toronto?
It is. Yeah, let me pull up our accommodation slides here. So we have a few different options. Most of our students really enjoy living in our on-campus residence. They're right outside the doors. They're 2 minutes away from the front doors. We have some beautiful 6 brand new buildings and then 1 building that they're developing again right now. Rent is around $550 a month, up to $600, depending on whether or not you get the private bathroom, which is really affordable. Now, this does not include a meal plan, so you do need to be able to account for your meals, but it is significantly cheaper than living in a city like Vancouver or Toronto, especially when you're getting your own private space. We also have a homestay program, and that is living with a Canadian family, especially if you really want to understand and be immersed in culture and language. This is a really great option. You do get 3 meals a day, you get your own private bedroom, and you're a 5-minute walk from a bus stop, guaranteed. So you'll always have access to the college and wherever you like to go, work or wherever it may be, as well as off-campus housing. There's brand new apartment buildings being built and are built in Cranbrook. There's lots of places to live. Lots of students choose to live in apartments or basement suites, living with friends. And most of them are also, again, going for around $550 up to $750 a month. Now, I will say if you are looking to live off campus in your own private apartment, it is going to go up more. So it's likely going to be around $1,000 to $1,300, depending on the type of brand new apartment building you're looking at. So these are generally for shared space prices. Yeah, but you're right. These costs are at least 50% lesser than Vancouver, Toronto, and in some case, way more than 50%. Here's the first question. Well, not the first question, but one question just to set Luis Manuel Garcia straight. First of all, he's asking, in what state are we talking about? First of all, Luis Manuel, we don't have states in Canada. We have provinces. We have 10 provinces, and we talk about the province of British Columbia, the further west in the country. It's not in Quebec. Cranbrook is in British Columbia. Entonces, la escuela está en la Columbia Británica, la provincia más al oeste del país. Si deseas información sobre Quebec, Luis Manuel, tenemos otros lives que hicimos en el pasado que puedes revisar, o nos puedes dejar tus datos, te los podemos mandar por correo, por WhatsApp. Si veo que estás en YouTube, puedes dejarnos tus datos ahí. Hay un formulario de contacto y te podemos enviar esta información después o también hablar contigo para ver qué programa buscas en Quebec, si es el caso. Okay, muy bien. Okay, so residences and homestay program, yes, you're absolutely right. A lot cheaper and very convenient. And the advantage of living in a small city is that everyone kind of like knows each other and everyone kind of helps each other. Very much of a sense of a community in a city like Cranbrook. What is the population of Cranbrook, Jordan? The population of Cranbrook is just about 20,000 people, so it is a smaller city. It is spread out, so it is a very unique area. You've got tons of different hiking trails. You've got a ski hill about 10 minutes away, so alpine skiing or snowboarding. You have lakes, tons of different lakes. You have a mix of, you've got a mall, different nightlife, restaurants, pubs, tons of different like pubs in the area that are developing, as well as clubs. So it really is a small city with a lot of outdoor things to offer. Yeah, very true, very true. And yeah, so Canadians in Cranbrook spend a lot of time outside. I can guarantee you that, and because it's a beautiful place, and yeah, so lots to do outside. Okay. Here's another question that we have a lot of questions coming in, and some of the people asking about specific programs. We have Paulina Vasquez who's saying, do you have certificate or diploma related to natural or renewable resources, environmental management, or something like that? Yes, we do. So we do have a few in the Associate of Science spaces. We do have one that is environmental sciences. So it is a 2-year Associate of Science program. Again, you can finish it off there, or you can continue to complete a 4-year degree at another institution, another university or college in British Columbia. Now, the Associate of Environment Sciences has different components to it. We'd be looking at some science background in your high school, as well as math, but they are really interesting programs, as well as like being right next to different, like right beside various mountain ranges, you've got lakes, whatever it may be. There's a lot of hands-on components to the courses, so it's a fantastic program. Yes. Okay. Here's an idea, and I'll say it in English first, and I'll say it in Spanish.
It makes a lot of sense, I think, Jordan, if you agree with me, that even if you want to do an associate degree or even a postgrad or a program that's not completely available in College of the Rockies, to start it the first year, the first 2 years in College of the Rockies, you will save tons of money. You'll fall in love with the area. You also have smaller classroom. You'll probably have better grades. And then you could finish your program elsewhere in Victoria, in Vancouver, or elsewhere, but you will have saved a lot of money. Does that make sense to you? Or do a lot of your students do that? I agree, absolutely. Many of our students do choose that, not only just to save money, but I will say that a associate degree or a diploma, let's say, and your end goal is to immigrate and get your permanent residency through the postgraduate work permit program. A degree or associate's degree does go a really long way in a smaller city. When you're looking at a city like Vancouver or Toronto or Quebec, it's really important for you to get that 4 years. Where here, most of our larger businesses that would be hiring are looking for students who are coming out with diplomas, because that's what we offer in the area. So your diploma that will get you your 3-year work permit will go a long way in the city as well. So some students do choose just to do the associate degree. Okay. Entonces, ese es un truco que le estoy dando a todos ustedes. Si piensan hacer, no sé, una licenciatura o cualquier tipo de programa, hacer un semestre, 1 año o 2 años en College of the Rockies y luego transferir al 100% a otra institución con quien ellos trabajan, su transferencia va a ser integral al 100%, pero el tiempo que haya estudiado en College of the Rockies van a haber ahorrado muchísimo dinero en costo de vivienda, en colegiatura y en general puede ser miles de dólares por semestre y aún más por 1 año. Entonces, consideran eso. Pueden hablar con su asesor de Classification para ver qué programa pueden hacer, iniciar en College of the Rockies y quizás terminar afuera o quizás también terminarlo allá, porque también hay buenas oportunidades laborales ahí. Pero es un hecho que es una entrada mucho más económica al sistema educativo canadiense y con buenas perspectivas tanto laboral como de inmigración. Okay. We're going to do a testimonial in a second. I'll take this question and we're going to listen to a testimonial from one of our students, from Latin students that's at the college. So let's put that question again on the screen from Juan Carlos, I think. A ver si pueden poner la pregunta otra vez, Jesse. El de Juan Carlos. O ya me adelanté y... Ok, ahí está. Juan Carlos Razo, ¿cuál será el presupuesto promedio para poder estudiar un programa de 2 años si hay posibilidades de beca? So Juan Carlos is saying, what would be the budget, the approximate or the average budget to study 2 years at College of the Rockies, and if there are opportunities for bursaries? So yes, they are. And so an idea of budget in terms of tuition fees per year and cost of living, in terms of rent and cost of living. Yep. So most of our programs are, I think, on par for many of the colleges in British Columbia. Most of our courses or programs are $15,249 per year, so about $15,000 a year. Your cost of living per month is going to be a lot lower, and that's where you're going to save your money. So average rent, let's say you're on the upper end of it. Let's say that you find a really nice place and you're paying $700. Then you can consider your cost of living for food. Most students, I think, would spend around $300 a month for food if they're going to go out, go to a few restaurants, maybe go out for a few drinks as well, and then also have their meals at home. So you can kind of budget, let's say $1,000 a month for rent and food, and then your $15,000 per year. Okay. $15,000 is cheaper than most other schools in the province. Most other schools are probably around 17, 18, 19,000, even 20,000. Yeah. So it's anywhere from $3,000 to $5,000 cheaper on tuition fees, and the cost of living is dramatically lower. I would say over 50% lower. So very good. Okay, buena pregunta, Juan Carlos. Muchas gracias. Si te interesa más información, puedes llenar el formulario de contacto que aparece abajo del video que estás viendo en YouTube. Y vamos a escuchar ahora un testimonio de un alumno latino que está estudiando en el College of the Rockies. Let's listen to the testimony that we have on video from your Latin students. Well, not the only one, but one of the Latin students that you have at College of the Rockies. And we'll get back together right after that. Hello, my name is Juliana Javier. I'm from Ecuador. I studied at College of the Rockies in 2014 in the administration program.
I have to say that it was one of the most amazing experiences in my life because I had the chance to meet people from all around the world with different languages, cultures, religions, and learn with and about them. I also love to participate in all the cool activities that the international office used to plan for us, like field trips, round trips, picnics, parties. I guess we have a really good time. I also had amazing teachers that were always available to explain anything to me when I had doubts or questions about the subject or about anything else. Now I work as a warehouse coordinator in one of the biggest industries in Ecuador, and I'm really thankful that I had the opportunity to study in such a good place as College of the Rockies. If I had the opportunity to go back, I would do it without hesitating. See you. Very nice, interesting. So I thought she was speaking Spanish, but she spoke English because I guess she's speaking for different people around the world. Very interesting. Now that's a student that studied there and decided to go back to her country. Now she got a good job in one of the big company in her country. I think it's Ecuador. Mm-hmm. Very interesting, interesting testimonial. So there truly are lots of work opportunity upon graduation in Cranbrook and the area, Jordan? Yes, there is. The area itself, there is a very large population of individuals in the workforce who are actually retiring. So there's a big gap and there are a lot of jobs that need to be filled. In addition, I believe it's about 30% of the workforce is expected to be filled by students who are coming in or immigrants who are coming in to work in Canada. So there's a lot of opportunity in the Kootenays. Eso es muy, muy importante que lo entiendan. En Canadá ahorita se está jubilando mucha gente porque nuestra población de los baby boomers ya están llegando a la edad de su jubilación. Entonces, mucha gente se está jubilando. Los números exactos, aprox, ¿no? Son como 1,100 personas en Canadá que se jubilan cada día. Y están llegando 640, 650 personas a Canadá diariamente también, si tomamos las cifras anuales y lo ponemos por día. Entonces, eso nos da una tasa neta negativa de más de 400 puestos que se quedan descubiertos en Canadá. Ahí están los datos, ¿no? 1,100 jubilados diario. Entre nuestra tasa de mortalidad y nacimiento, porque ya ven que no estamos avanzando mucho, hay 12 canadienses al día que se van de Canadá para trabajar en el extranjero, para empresas canadienses o para viajar o lo que sea. Y hay 648 inmigrantes diariamente. Entonces, eso nos da una tasa negativa de 414. Esas son cifras del año pasado. Y la tendencia se va empeorando. ¿Okay? Lo que está haciendo Canadá es abriendo las puertas de inmigración a través del soporte de la educación. Es decir, Canadá quiere que los nuevos inmigrantes de Canadá pasen por su sistema educativo para prepararlos, para certificarlos y darles las herramientas que necesitan para poder encontrar empleo y para que al poco de tiempo estando aquí pueden estar trabajando mientras estudian y tener un permiso de trabajo después de su graduación, hasta por 3 años, y en ese lapso de tiempo tener todos los requisitos para aplicar por la residencia canadiense. Eso es lo que ha desarrollado el país. Está funcionando de maravilla y instituciones como College of the Rockies está jugando un rol central en eso, en preparar a sus estudiantes internacionales para que se puedan encontrar un trabajo durante y después de su educación y participar en nuestra economía, ¿no? Hoy día, 1 de cada 4 trabajadores en Canadá es inmigrante, entonces son tasas muy importantes y Canadá los quiere preparar bien, ¿no? Hay una diapositiva de nuestro ministro de Inmigración, ex ministro de Educación, ya es otro ministro, se llama el ministro Medicino, que ha dicho en varias conferencias de prensa, a ver si lo van a poner ahí en la pantalla. Miren lo que ha dicho en 2020-2021, cuando era ministro de Inmigración. Dice, nuestro mensaje a los estudiantes y graduados internacionales es sencillo. No solo queremos que estudien aquí, queremos que se queden aquí. ¿Okay? Entonces, es claramente la dirección del gobierno canadiense de aquí por los próximos 10 años. Canadá necesita gente y lo están canalizando a través del sistema educativo para que la gente tenga credenciales, conocimiento, buena preparación, certificaciones, para que las empresas canadienses tengan
la capacidad de contratarlos y se están preparados por el sistema, el mercado laboral canadiense y pueden ayudar a las empresas canadienses a seguir creciendo. La población de Canadá está creciendo de forma increíble, no por los bebés que hacemos, sino por la inmigración, porque es un país donde la gente quiere vivir. Canadá es un país donde la gente quiere mudarse. Entonces hay muchas oportunidades y si juntamos eso con los jubilados diariamente que se están saliendo del mercado laboral, hay oportunidades tremendas y en población como Cranbrook eso se siente aún más, ¿no? Entonces, por eso digamos que hay muchas buenas oportunidades laborales y migratorias, porque cada vez que uno tiene una oferta laboral, pues el proceso de migración es mucho más sencillo, ¿ok? Muy bien. Jordan, I'd like to know, we have a lot of people connected on the call right now. I'd like to know who we're talking to. And if it's okay with you, we have a little survey that we do every once in a while on these lives. And it helps us find out at what stage our clientele is on their research, okay, on their process. Entonces vamos a hacer una encuesta. Esta encuesta es decir, en qué parte del proceso te encuentras, ¿ok? Hay gente aquí de todos tipos, ¿no? Que están buscando diferentes cosas. Entonces, a veces me ayudan a contestar esta encuesta en la red social donde se encuentran. Hay 3 opciones. ¿En qué parte del proceso te encuentras? La primera opción es la primera vez que me intereso por la oferta de estudios en Canadá. La segunda opción es, ya tuve asesoría virtual con Classification y estoy por hacer mi primer pago o elegir ya mi institución. O la tercera, estoy listo para aplicar, solo falta decidir en qué institución voy a aplicar. Hay varios de ustedes que están aquí cada jueves con nosotros y están buscando con cuál institución se van a ir o están buscando informarse. Entonces, nos sirve mucho que contesten esta encuesta para que vayamos viendo quiénes son ustedes, quién está conectado hoy. Entonces, vamos a quitar la encuesta ahorita, pero sigue viva, así que vayan contestando para que vayamos viendo cuáles son sus, a veces se está moviendo, y dónde están en su proceso y para que podamos entender, inclusive, formatear la información que vamos a hablar hoy en base a quién está conectado. ¿Okay? Entonces, siguen contestando. Vamos a quitar la encuesta ahora y vamos a regresar con Jordan y con las preguntas, pero la encuesta sigue activa. Okay, so you see it's live, right? So people are answering. As they answer, the percentage change. So we can also format the content of what we're going to talk about today based on who's listening on the call today. Okay? Very good. Jordan, so we talked about the cost of living. Tell us about the lifestyle. You live in Cranbrook. Tell us about what's it like to live in Cranbrook. It's a small community, 20,000 people. What's it like to live there? I love living in Cranbrook. That's why I moved back. I've lived in a city, and I think for many people, Vancouver would probably be a small city as well, but you get the benefits of a full Canadian experience. So you are going to get your 4 seasons. You're going to get your summer, so it might get up to, right now, it's about 30 degrees Celsius. You'll get a fall, so the leaves are falling. It's beautiful. You're getting pumpkins and all sorts of fall fruits. You get your winter, so I would say it probably goes down to mostly about -15, but you can go skiing, you can go sledding, snowboarding. We do lots of activities outside and try and enjoy the snow. We get snow for about 2 months, and then it goes into spring. So snow's melting, flowers are coming up, and you do get the 4 full seasons. So that really impacts the type of kind of like culture of living that we have. So a lot of outdoors. I would say it's really a toss-up between people that love to be outdoors and people that do like to kind of just enjoy kind of more of the nightlife, I would say. So for the people that enjoy the outdoors, again, we do have a ski hill nearby. Most people love to go hiking. There's tons of lakes. You'll see pretty much the whole community of Cranbrook at some of the lakes over the weekend. Paddle boarding. We have community paddle boards, farmers market. So lots of things where you can actually introduce yourself and get to know people in the community. Then on the other side of things, most people really enjoy all of like the patios. So again, it's lots of small pubs, little breweries. I see a lot of our students kind of after maybe working some hours at their part-time job. I see a lot of our students at different patios or going out at night. So it really is a nice mix for people that enjoy kind of both. So I think the benefit is you are getting a city, you're getting outdoors, but you can also feel very safe when you're going out at night. You can feel safe when your kids are going out at night as well. Yeah. So I would say if you're looking for the big life,
the big, the big lights and the Justin Bieber concert, I would say this is not the place for you. But if you are looking for a sense of community, a sense of participating in the community and being important in the community, maybe if you're moving with a young family, maybe it's a way to save money. Very safe area for young family. A lot of support also from the college and from the community for those new families. You're looking for a quieter life. I lived in Mexico City for 20 years, and I love it. But sometimes you need a little peace and quiet, and sometimes you need a different pace. And if you can get a good education, save a whole bunch of money, get a good job, and have great immigration prospect for you in a city like Cranbrook, I think this is a winning combination. And I think this will resonate with a lot of people. As I talked with you last time I saw you, Jordan, right? I was saying that there's a shift in the Latin American countries where before it was Toronto, Vancouver, Montreal, the big cities, the big lights, but the costs are much higher now. And especially coming out of a pandemic, which was very hard on Latin America, some people are looking at ways to make it work. And we know that the government of Canada allows people to work while they're studying. They can work part-time or can work full-time also on campus. And their spouse, if they go with their spouse could work full-time from day one, and the kids can go to school for free. But I think there's great opportunities in a smaller community where cost of living is one of the biggest costs. And that's where, Cranbrook really comes through in terms of advantage, in terms of cost saving for the students. Anyway, let's take some of this. We have lots of questions, so we'll take some of them right now. Alejandro Oropesa is saying, me interesa el programa para estudiar y trabajar. Soy TSU, no estoy seguro qué es eso, en Mechatronic y estoy haciendo la ingeniería. Okay, Alejandro is saying, de que pueda trabajar y puedo ir con mi esposa. Okay, he's saying that, okay, let's go back with the first question so I can translate. Alejandro is saying that he's looking for a work and study program. So it could be at the college where he could study and work. He studied mechatronic and he's doing now engineering. Let's go to the second part of the question. And he would like to be able to work and study at the same time. And his wife could also work, and his daughter, I guess, could be going to school. So I'll answer part of that question, Jordan. Alejandro, al estar estudiando en College of the Rockies, todos los programas de College of the Rockies son sujetos al Postgraduate Work Permit y te permiten trabajar mientras estudias, ¿ok? Entonces, ahí están los beneficios de la visa canadiense. Tienes derecho a trabajar medio tiempo mientras estudias. En épocas de vacaciones, como puede ser el verano, puedes trabajar tiempo completo. Al graduarte, serás elegible por un permiso de trabajo hasta por 3 años. Tu pareja, tu esposo en este caso, puede trabajar tiempo completo desde el primer día de clase. Y si tienen niños chiquitos entre 5 y 18 años, ellos pueden estudiar gratuitamente en el sector público de la educación canadiense, que es donde la gran mayoría de los canadienses ponen sus hijos. Y al graduarte vas a reunir la mayoría de los requisitos para aplicar por la residencia canadiense, si es lo que deseas, ¿no? Entonces, esas son las ventajas que te va a permitir College of the Rockies como cualquier otro college público en el país, ¿ok? Ahora, la ventaja es que hay mucho trabajo también en Cranbrook. Entonces, tu esposa estoy seguro que va a poder trabajar desde el inicio, y el tipo de trabajo que va a poder conseguir allá va a depender un poquito de su nivel de inglés. Entonces, también les recomendamos a las parejas tomarse un cursito de inglés antes de llegar para afinar un poco mejor su inglés, para conseguir quizás mejor trabajo o con mejor pago, ¿ok? Y de ahí el requisito que necesitas es que tengas un buen nivel de inglés para poder entrar en el college, ¿no? Y tu hija, si tiene menos de 18 años y más de 5 años, va a poder entrar gratuitamente en la escuela por tu permiso de visado. Okay, so I answered the first part of his question, Jordan. And the second part, I think, is about, okay, I answered the part about why his wife could work and his daughter could study part-time. And I was going to say something else to the gentleman about opportunities in the area. But anyway, I forgot what I was going to say. I think I was trying to translate it and I forgot what I was going to say. But I forgot.
I forgot. Okay. So, anyway, let's take another question. I hope that, espero que eso contesta tu pregunta. Y si estás interesado, por favor, llena el formato de contacto que aparece en la red social donde te cuentas para que podamos estar en contacto contigo. ¿Ok? Moisés Martínez. Si estudié arquitectura, aún no cuento con el título, pero ya terminé mi carrera, soy egresado, pudiera haber alguna oportunidad para mí. Hablo inglés fluido también. Okay, so Moises is saying he's finished his degree in architecture. He doesn't have his paper yet, but it's done. He's finished studying. He's finished his exam, and he's in the process of getting his diploma. What kind of opportunity could he have at College of the Rockies? And he speaks English quite well. Oh, fantastic. I would say a really good fit if you've already done a four-year degree is to look at the postgraduate program. It is in sustainable business. It really applies to the local area. So if you are looking to work and live in Canada after you've completed your program, this is a really good one for community integration, as well as kind of like getting in front of some businesses that would be a good fit for you. So I would look at the 2-year postgraduate program in sustainable business. Okay, el posgrado de 2 años en, what's it called? Sustainable business. Sustainable. El negocio sostenible. Si quieres más información sobre este programa, Moisés, por favor, llena el formato de contacto para que podamos estar en contacto contigo desde mañana y enviarte esta información. Nosotros somos representantes oficiales de College of the Rockies en México y somos entrenados por ellos para hacer la promoción de sus programas. Entonces, te podemos enviar toda esta información mañana por correo, por WhatsApp y también inclusive agendar una cita contigo para empezar a caminar por el programa y cuáles son los requisitos y todo eso. Okay? Speaking of requirements, I'll have a question for you, Jordan, after that on requirements. But let's go with Holly. Do we need the COVID vaccine to be admitted to at the school? So no, you do not need the COVID vaccine to be admitted to the school, but you will want to look at the COVID requirements to enter Canada. So those do change every so often. So I would just keep an eye on those when you're looking at applying. Sí, para ser admitido no tienes que tener la vacuna, pero sí el gobierno canadiense te va a pedir ciertos requisitos. Y si no los tienes, todavía puedes entrar, pero vas a tener que hacer una prueba al llegar. Y también aquí hay vacunas gratuitas, hay muchas vacunas, muchos lugares donde vacunarse todavía. La mayoría de los canadienses, creo que el 95, si no 98% de los canadienses ya están vacunados con 2, 3 o hasta 4 vacunas. Entonces, la verdad que el tema ya está atrás de nosotros aquí, gracias a Dios. Pero hay mucha oportunidad de vacunarte estando aquí. Y si no, pues si no estás vacunado, tendrás que hacer la prueba llegando y creo que una cuarentena también. ¿Ok? Muy bien, gracias por la pregunta, Halle. Okay, so my question to you, Jordan, is let's talk about requirements because we already talked about some of the programs, but what are the requirements to get into College of the Rockies for most of the programs or all of them? Yep, let me, I'll pull up this slide again just for a visual. Yes, please. Perfect. Okay, so for College of the Rockies in general, we are looking at your high school transcript. So we're specifically looking at if you're in Mexico, your year 3. So we're making sure that you haven't failed any courses in high school. So as long as you haven't failed, you're in good standing. Some of our courses, such as business, will require a math in your year 3 with at least about a 7. And then for the rest of the programs, there may be some sciences, especially if you're applying for any science-based programs. But again, to actually get just into the college, we're just looking at your high school transcripts that you've passed everything, taking a copy of your passport, and then as well as some proof of English language proficiency. So most of our students do provide an academic IELTS. You can also still apply with a Duolingo, PTE, or any kind of online program. You can always run them by us, and we'll look at them at a case-by-case basis. Okay. Ahí es muy importante entender que aquí en el proceso de admisión, Class Education es su apoyo ahí, su gurú, haz de cuenta, ¿no? Entonces, nosotros les vamos a mandar una lista de documentos que necesitamos según el programa y según la institución donde quieran aplicar, pero les vamos a guiar por todo este proceso, ¿ok? Somos otra vez entrenados en los programas, pero también en cómo aplicar a sus programas. Entonces, tenemos tenemos una ventanilla express nosotros para aplicar, donde nos puede dar el college una respuesta bastante rápida, porque tienen una ventanilla express para nosotros ahí y nos pueden contestar rápidamente. Entonces, todo el apoyo para documentos, juntar documentos, cómo los necesitamos,
documentos que hay que traducir, con dónde los traducimos, todo eso. Class Education hace las aplicaciones para usted, es parte de nuestro servicio. Entonces, no se la complican, déjanos hacer nuestro chamba, ¿no? Que es lo nuestro, que es nuestra fuerza y su servicio que les ofrecemos. Y así tenemos mejor chance de tener aplicaciones fuertes y aceptadas por el college para que nos den una carta de aceptación y de ahí empezamos los procesos de visado. Okay, entonces, one more question, Jordan. Do you accept, I see you accept Duolingo still. Do you have are you going to accept it until next year, or what's the update on Duolingo? We have it confirmed for winter. We are still accepting it, as well as spring 2023. After that, we'll reevaluate. So I'm not sure after that. Okay. So you have programs starting in September, January, and May. So right now for September, Duolingo is accepted. And for January, May, you don't know yet. May, so our fall applications are closed at this point, just because it's a little tough to get a study permit in time. Our winter applications are open. They will accept Duolingo. Our spring applications for May will open, and they will accept Duolingo. Ok, entonces hasta ahorita estamos bien con Duolingo si lo necesitan, pero también aceptan obviamente TOEFL y IELTS. Los exámenes de idiomas son válidos por 2 años, les recuerdo. Entonces, si lo hicieron en el pasado, no hay necesidad de volver a hacerlo. Y los demás requisitos ahí están en la pantalla. ¿Ok? Entonces, déjanos ahí ayudarlos a reunir todos los requisitos para aplicar y tener una aplicación fuerte para que nos puedan aceptar rápidamente el college. ¿Ok? Muy bien. Let's take some more questions. We have quite a few questions. Paulino Vázquez, do you have certificates or diplomas related to natural renewable resources, environmental management, or something similar to that field? I think we've already answered that question. That was one of the first questions we took. And yes, you do. You mentioned the program, right? Yep, we have a couple associate of science program. One is just a general degree. We have one environmental science. And then as well, if you wanted it more on the business end, you could look at the sustainable business program. Okay. Entonces, Paulina, ahí están los programas que se acoplan para ti. Si quieres más información, llena el formato de contacto que se encuentra en Facebook, donde estás, para que podamos tener tus datos y enviarte esta información mañana para que empieces a revisarlo y podamos tener otra sesión informativa con un asesor de clase. E inclusive podemos invitar a Jordan, si está disponible, para que nos acompañe y lo hablamos y vamos viendo si es un buen fit para ti. Okay? Zuli Palma, how much is the process price and approximately how much is the range to pay per hour in that zone? Okay, I think she's talking about the minimum salary or average salary in Cranbrook and cost. Let's talk about cost of tuition fees at the school. Sure. So tuition fees, as I mentioned, for most programs are about $15,000. After that, for range of pay, it completely depends on the area that you're going to work in. The benefit of a lot of our programs, I would say, if you're looking at in management, most students are able to step into a management role within the first few years. In the business space, average salary, I would say, is about $28 to $30 an hour for a management position in kind of like a business space in the area. If you were looking at hospitality and tourism, same thing. I would say probably around $27 is the average for tourism, hospitality management. Once you're first stepping in, it is going to be variable. So it'll likely be minimum wage in British Columbia, I believe, is just over $15 an hour. So it can be variable. Most students are coming out with around $18 to $21 an hour for their kind of first role, depending on what they're able to find. And then within those first few years, coming out of business management is somewhere between 27 to 29, maybe 30. And then honestly, for kind of associate science, any kind of wireless systems program, for example, our wireless systems program, most people are making about $60,000 an hour. You can also get more certified in those within the first couple of years with the CCNA or CCNP. Then you can make quite a bit more. Depends on the company you're working for. Associate of science, that one's very variable. It totally depends on where you want to go. If you want to work more in like a law space, if you want to work with like a tech company, with a natural resource company. So I think you probably want to just do your research on what types of companies are operating in Cranbrook and then maybe in British Columbia and take a look there. Yeah. Es importante ahí hablar, Zuli, que el salario mínimo es por provincia. Entonces, es el mismo salario mínimo en Vancouver
que en Cranbrook. Y eso no es justo para Vancouver, porque el costo de vida es mucho más alto en Vancouver. Entonces, tu dinero, si trabajas en McDonald's de Cranbrook, vas a ganar como $3,000 por mes. Y si ganas en McDonald's de Vancouver, vas a ganar el mismo salario y tus gastos van a ser mucho más altos. Entonces, como decía, si ganas entre 18 o 21 dólares, eso te da un ingreso de más de $3,000 por mes. Y comentó que te cuesta entre comida y hospedaje como $1,000 por mes. Entonces, sí te va a sobrar dinero para tus gastos esenciales, mientras que en Vancouver no te sobraría mucho, ¿no? Y si estás en un puesto un poquito más, muchos de sus alumnos dentro de poco tiempo llegan a puestos gerenciales y ya están ganando, hablaba de $30, 30, $32 por hora. Eso se traduce en un salario mensual de más o menos $5,000 canadienses. Entonces, sí, rápidamente, otra vez, como hay muchas oportunidades laborales, rápidamente puedes subir en el escalón y estar en una posición de gerencia donde con eso ya puedes aplicar a la residencia fácilmente y rápidamente, porque eso te da los puntos que necesitas para aplicar, ¿ok? Entonces, los salarios son de la provincia y son los mismos de Vancouver, los salarios mínimos, mismo que Vancouver, que en Cranbrook, pero en Cranbrook te alcanza mucho más, ¿ok? Another question, Blue Rocket García Vera. I love some of those names. Si ya estamos en Canadá, ¿podemos inscribirnos o debemos salir? Okay, good question, Blue Rocket. She says, if we're already in Canada, can we register to the program or do we need to leave the country? It depends on your status, Blue Rocket. Depende de tu estatus actual. Si estás como turista, puedes aplicar estando aquí. Podemos nosotros, hay diferentes, depende de tu estatus, ¿no? Eso es una práctica 1 a 1, pero sí puedes aplicar desde adentro. Podríamos cambiar tu estatus desde adentro del país y también si te vas a tu país, o si es México o otro país, también lo podemos hacer desde afuera. Depende mucho, mucho de tu estatus. Si estás aquí con un permiso de turista, si no te has pasado de tus 6 meses, podemos hacerlo desde dentro de Canadá. Y si ya te pasaste, ahí sí no vamos a ponerlo. Entonces, es un tema un poquito más de consultoría de migración, con quien no tenemos expertos en inmigración que trabajan con nosotros que nos pueden contestar eso, pero hay que saber un poco más de información sobre ti, Blue Rocket. Entonces, yo te pido que por favor nos dejas tus datos, dinos de una vez qué programa te interesa y también en la parte de la observación, dinos cuál es tu estatus en este momento para que podamos saber y podamos asesorarte en eso. Pero sí lo puedes hacer desde Canadá si estás aquí legalmente. ¿Ok? Paulina Vázquez. College of the Rockies está considerado como DLI. Is College of the Rockies on the list of DLI? Good question, Yes. Paulina. Yes, we are. Yeah. Todos los programas de College of the Rockies son DLI approved. Entonces, eso significa, Paulina, y gracias por la pregunta, significa que cualquier programa que haces en College of the Rockies significa que puedes trabajar medio tiempo mientras estudias y al graduarte serás elegible a un programa laboral, un permiso laboral hasta por 3 años. Si estudias 1 año, tendrás un permiso laboral por 1 año. Si estudias por un programa de 2 o más años, tendrás el Postgraduate Work Permit, el famoso PGWP, hasta por 3 años. ¿Ok? Super question. Thank you very much, Paulina. Ok. Miguel Banda. See, there's lots of questions, From Vestigio. ¿Creen que es un buen año para tomar la iniciativa? Do you think it's a good time to take this first initiative? Ask Miguel. To apply to College of the Rockies or to look internationally? What do you think? I think both, go to the College of the Rockies or go international, go to Canada or start this kind of process of studying abroad in Canada. I think this is a fantastic time. I think just looking at the increase of students who are finally feeling comfortable and feeling excited again to be able to go abroad. The group of students that we have arriving to College of the Rockies, they're starting to arrive now, and it's just a very different and unique experience for them because we've been in different stages of being stuck at home through COVID and different experiences of what that was like for us. And to be able to go abroad, meet new people, and just have this life-changing experience. I think this is a fun time because everyone's excited for it. So, I would absolutely agree. This is a good time. Yeah. Y yo quiero añadir eso, Miguel. Han sido 2 años muy raros, ¿no? Y mira, toda la gente que hemos enviado en 2020, 2021, 2022, todos han sido, la verdad, que o feliz o súper feliz con su decisión. Han encontrado trabajo. Hay
una tormenta perfecta que se preparó en Canadá, donde Latinoamérica, mucha gente se quiere salir por calidad de vida, por seguridad, por oportunidad laboral, por oportunidad migratoria. Y Canadá es lo mismo, pero al revés. Canadá hace falta gente para trabajar, hay buenos trabajos, hay buenas oportunidades laboral y migratoria y una calidad de vida incomparable, ¿no? Entonces, creo que es un excelente momento para hacerlo. También fue el año pasado y también será el próximo año. ¿Por qué? Porque Canadá, ese problema de escasez de gente para trabajar, solo está empezando. Entonces, los próximos años son crucial. Canadá está subiendo la cantidad de inmigrantes que está aceptando en su país año con año. Este año va a ser 450,000. El año pasado fueron 420. Entonces, cada año estamos tomando más inmigrantes porque sabemos que los podemos asimilar, los podemos tomar dentro de nuestra economía. La economía canadiense está explotando, ¿no? Y mucha gente está escogiendo Canadá, no solo para ir a estudiar, pero también para ir a trabajar y a vivir, porque es un país muy deseable. Entonces, yo creo que con la situación del país hoy día es un excelente momento. Yo no me esperaría, Miguel, porque no solo México tiene los ojos puestos en Canadá, el mundo está viendo Canadá como un destino para ir a estudiar, porque se puede trabajar y pues se puede emigrar. Y hoy día es el destino número 1 en el mundo para destino educativo por los beneficios que ofrece el gobierno canadiense. No creo que esos beneficios van a cambiar a corto plazo, dado la situación en la cual Canadá se encuentra con la escasez de gente para trabajar, pero si ya está, yo tomaría este espacio y empezar a crecer académicamente, profesionalmente y con excelentes oportunidades migratoria y las mejores condiciones de vida a nivel mundial, ¿no? Entonces, eso es mi opinión sobre eso, Miguel. Very good. Let's go for another question. Sabrina Calderón, el precio de los college, de sus programas y de Pathway es mi gran impedimento para ir a estudiar. Mis 2 hijas y yo. Saludos desde Arar. No sé dónde está Arar. Okay, so you're saying the cost of the programs, Pathway maybe, and staying and living in Canada is a big challenge for her. Mm-hmm. Why would you say that College of Rockies is even more so a college for her in this case? I would say, just based on personal experience, we've kind of gone over a little bit more cost now, but we do have a lot of students who are in your position who would maybe want to bring their family with them, who are working through, have already come, completed an English language program, are now at the point where they're filling out all their immigration files to bring their students, their children to the Cranbrook. And they have had so much support. They're in every single day in our office. We work through everything they need for support. We're on the phone with them all day, trying to help bring their children and family to Cranbrook, to the area. So there is a lot of support for you. In terms of cost of living, you're able to find like a space, be it a house or a townhouse, something where you can share with your family. That's going to be a lot more cost effective than if you were to live in a city. As well, just as Bruno, I believe you were mentioning this in your last piece, when you're looking at job opportunities in different countries, there's a really high demand in workers right now in Cranbrook and in British Columbia, as well as across Canada. But that is going to last for maybe about 10 years. I don't know after that. So this is a really thoughtful time to consider, where can I go? Where will my family be safe? Where will I be able to afford it and find support? So I think College of the Rockies is a really good fit for all of those. I agree. Totally agree with you. Let's talk some more about cost, cost and how to make it work. Mm-hmm. You said it's about $15,000 per year to study at the College of the Rockies, but you don't have to pay this in one shot, right? You can pay per semester. So you can split that cost in two. It's about $7,500 for the first semester, $7,500 for the second semester, right? Mm-hmm. Correct. Yep. So that's already, it's a lot easier to digest, because once you're here, then you can start working and start, helping you with some of those payments. Entonces, el precio anual de $15,000 anual por el año académico se paga por semestre. Entonces, la mitad del primer semestre y la otra mitad del segundo semestre, y la otra mitad se puede pagar días o semanas antes que el semestre empieza. También tenemos ofertas de financiamiento. A ver si podemos poner en la pantalla ya información de los financiamientos. En Class Education nos dimos la tarea de conseguir empresas que ofrecen financiamiento. Eso es para la gente que nos escucha que están en México. No tienen que ser mexicanos, pero tienen que vivir en México. Si viven en México, son sujetos a esos préstamos. Son empresas mexicanas financieras que se especializan en financiamiento de educación en el extranjero.
Ellos les pueden pagar toda la colegiatura, el 100%, incluyendo los costos de vida, o sea, rentas y todas estas cosas. Entonces es muy, muy interesante y eso es a veces lo que puede ser la diferencia entre detenerse o esperarse a subirse al avión e irse. Entonces le pueden financiar de 20% hasta el 100%, incluyendo el costo de vivienda. Es un proceso 100% en línea. Es un programa, no cuesta nada aplicar, es una entrevista telefónica y en 10, 15 minutos, después de hacerles las preguntas, les pueden decir si son sujetos a un financiamiento y de por qué monto. Y de ahí, pues pueden ver a qué plazo lo quieren, qué plazo mensual, qué pago mensual pueden hacer. Y hay muchas maneras de hacer que eso funcione para que se puedan adaptar a los pagos mensuales. Pero créanme que hemos hecho eso con varios de nuestros alumnos en 2020, 2021 y este año también. Y ha sido ha sido el detonador, ¿no? Que ok, ahora sí, lo puedo hacer, lo puedo financiar hasta por 5 años y estando ahí estoy empezando a trabajar y lo puedo ir pagando. Y si uno lo paga de forma anticipada, también no hay penalización. Entonces, es muy interesante. A quien les interesa eso, está el contacto allá, info@classeducation.com, o también lo pueden pedir a través del llenado del formato de contacto en su red social y les comunicaremos con esta gente para que le hagan una entrevista sin ningún costo, sin ningún compromiso. ¿Ok? Muy bien. Let's go for more questions. Paulina, otra vez. I think she's very interesting. I hope we have your contact information, Paulina, because you're one decided woman. I think you know what you want. She says these benefits of a study and working are valid if you do a diploma or a certificate. Yep, correct. Just as you mentioned before, we do have a number of options. So if you're looking for, let's say, and I won't speak to immigration directly, but if you study for a 1-year certificate, you have the option to apply for a postgraduate work permit for 1 year. If you study at least 2 years, so a diploma, you do have the option to apply for a 3-year postgraduate work permit, 2 years or more. So if you do want to complete a full bachelor degree in business administration, that's 4 years. You will still be eligible to apply for 3 years, a postgraduate work permit, and that applies as well to our post-degree program, which is also 2 years. Entonces, sí, entonces cualquier programa, si es 1 año, vas a poder trabajar mientras estudias. Si es 2 años o más, vas a poder estudiar. Es el mismo beneficio. La única cosa que cambia es que estudias por 1 año, tu permiso postgraduación será por 1 año y si estudias por 2 años o más, será por 3 años. Es la única diferencia. Todos los demás beneficios son iguales. ¿Ok? Muy bien. Hay más preguntas. Daniela González, I would love to work and study at the same time. Right now, I'm working as an interpreter, Spanish, English. I don't know if there's something alike. In the area, I think your best bet for many of our international students, they actually have a job lined up like the day that they arrive for orientation. So there is quite a few jobs. I think if you're looking for something specific, I know a lot of our students are able to find something in their job space. However, you can also look at online roles. You can look at something within the college. We do have a number of positions in our international department that is kind of an ambassador, some of which would be Spanish speaking and creating different content. So that's something you could look at as well. Otherwise, most of our students, I would say almost all of our students are working and studying at the same time. If you are very, very interested in working as much as possible, my best suggestion would be to look at the hospitality management program. In that program, you can work 20 hours outside, like up to 20 hours just on your study permit in a position in the community. On top of that, you do have at least 20 hours of work in the program. So that's 40 hours of work that you can work as well as studying in your program that'll lead to your 2 years diploma. Very good. It's already 6:08 for us here in British Columbia. We'll take a few more questions, and then we're going to have to wrap this up. But let's take a few more, if you don't mind, Jordan. Laura is saying, al terminar los estudios para trabajar, ¿me tengo que quedar en la misma provincia o puedo trabajar en otra parte de Canadá? Puedes trabajar, puedes moverte a donde quieras, Laura. No hay ninguna restricción. She's saying, when I graduate, can I go and work elsewhere than in the province, or do I have to stay in the same province or in the same city? You don't have to stay there. You can stay there. You can go elsewhere in the same province. You can go elsewhere in the country. You're free to do whatever you want. You can travel throughout the country. And there's jobs everywhere. Some places there's a lot of jobs. And some places there's even more jobs. And Cranbrook is probably one of them. So you're free to move wherever you want, Laura. Puedes ir a donde quieras. No hay ninguna restricción a eso. Pero una buena pregunta. Blue Rocket.
I just got here as a tourist. I've been here for 1 week. Okay, so that's the previous question. She was saying, can we apply from within? So you're just here. You have the right to be here for 6 months, Blue Rocket. Entonces, si estás aquí, puedes tener el derecho por estar aquí por 6 meses. Estás legal aquí como turista. Podrías aplicar desde adentro y lo veremos con un asesor de inmigración para ver cómo cambiamos tu estatus. Pero sí lo podemos hacer mientras estás aquí. Ahora, recuerden que septiembre ya está lleno, pero podemos ver para enero 2023 o para mayo 2023. Y si acabas de llegar aquí, Blue Rocket, para enero todavía estarías dentro de los 6 meses. So, no problem for you. You've only been here for a week. You're still as a legal tourist here, and you could apply from within. And then we will see how we change your status with an immigration consultant. Okay? Muy bien, buena pregunta. Gracias por el follow-up question. Valeria Herrera, los programas de Early Child Education aplica para estudiantes internacionales? Yes. Does it apply for international students, early childhood education? Yep. So we do have a brand new international cohort coming out in fall 2023. So this is a program we're really excited about. There's also a super high demand for early childhood educators in British Columbia and Canada, as well as the British Columbia government does give wage increases for every early childhood educator. So great program to consider. This program is not open yet for applications, but it will be for fall 2023. And there will likely be a small scholarship component around $1,000 for every international student in the program. Muy bien. Y el programa de educación de Early Childhood Education, Valeria, es en altísima demanda. La provincia de British Columbia acaba de entrar en un acuerdo con el gobierno federal para mantener reducir los costos hasta un 70% de las guarderías para que el gobierno los subsidie. Entonces están contratando gente en todos lados en esta área, una de las áreas más calientes en este momento, área de empleo me refiero. Hace falta gente en esta área muchísimo. Es casi un pase derecho a la residencia por la alta demanda que hay en esta área de trabajo. ¿Ok? Zuli Palma, when is the next intake starting? So we are currently accepting applications for winter 2023, so to start in January. So if you're interested in applying to the College of the Rockies, I recommend doing it right away, and that'll give you as much time as possible to get your study permit and to start on campus in January. That's it. And before the semester fills up, because College of the Rockies is going to fill up again, you have our contact information at the bottom of the page. Fill up the contact form in the social network where you are, so we can be in touch. I would recommend applying as soon as possible, because places will fill up and there will be no more room. If you apply in, I would say, October, November, it'll probably be too late. So take advantage. You don't have to pay right away. We have to pay the registration fee and initiate, but you don't have to pay the semester yet. Grab your seat, get a letter of acceptance, reserve your space. Then we can look at payment dates later on in the fall, but reserve your space because there will not be any space left soon, I think. Correct. Diana Muñoz, hola, yo estudié psicología y tengo experiencia en el área de recursos humanos. ¿Tienen algún programa que pueda encajar con mi perfil? Okay, she studied psychology and she has experience in human resources in her country. Do you have any programs that could fit her profile? And human resources. I think it depends which way you want to go. We don't have any specific psychology programs. We do have a number of courses. My suggestion would be to look at the business programs because I think you could go and do quite a few different things, as well as we do have a number of mental health clinics, different types of clinics and social work areas in the space that would be relevant to your psychology degree. So if you can get, let's say, a diploma in business management and apply to work either part-time or after your degree in some of those spaces, that might be very complementary. Otherwise, I would look at the social work pre-major, which is also open in winter. And then that's something you can explore a little bit further based on job opportunity, or if you want to continue and go to another university to continue studying. Yeah, there's muchas opciones en esta abren para ti, Diana. Ok, next one. Ana Villeda. Yo conozco una persona que fue a Canadá con permiso de trabajo y tuvo una hija con un mexicano allá y tienen 2 años allá. Y al parecer se piensan quedar a vivir allá. Toda una historia. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? Se puede quedar teniendo un bebé. I'll take that question. It's about people that went there to study and had a baby here and all that.
No hay ningún problema, Ann Vieda. Si tienes un bebé aquí, automáticamente el bebé es canadiense, pero seguramente ellos tienen sus permisos y estando adentro, pues ya a lo mejor deben haber hecho un proceso legal para quedarse, porque es muy importante hacer las cosas correctamente. El gobierno canadiense da muchas chances, muchas opciones, muchas vías de volverse canadiense. La educativa es la más segura, la más clara y la más segura también. Entonces, pero la más rápida. Entonces, pero sí pueden tener, varios de nuestros clientes han tenido bebés estando aquí y eso no afecta ni a favor ni en contra, pero los dependientes se quedan con quien está aplicando por la residencia. Entonces, si la mamá o el papá recibe la residencia, pues toda su familia lo recibe también. ¿Ok? Muy bien. Okay, let's go for a few more questions and then we're going to call it a night because it's getting a little late now, 6:15. Judith Serrano, ¿puedo llegar como turista y aplicar para trabajar? Can she come here as a tourist and apply to work? Simple answer is no. If you come as a tourist, you're supposed to be a tourist. Si llegas como turista, eres turista y no puedes trabajar, tampoco puedes estudiar. Se puede cambiar de estatus de estudiante, de turista a estudiante, pero es un proceso que hay que hacer con gente de migración, pero no puedes trabajar. O sea, no puedes llegar de turista para trabajar. Por lo menos no lo puedes hacer legalmente. Si lo haces a tu propio riesgo y créeme que el gobierno canadiense tiene los ojos puestos en eso. Y lo que no quiere Canadá es crear otro California, otro Nevada, otro Texas, ¿no? Donde hay muchos trabajadores ilegales. Canadá da muchas facilidades para hacerlo por la vía legal. Vale mucho la pena hacerlo por la vía legal para tener un futuro más asegurado en Canadá y sin problemas legales. ¿Ok? Gracias por la pregunta, Judith. Lisbeth Carolina dice, ¿puede ir a hacer mi maestría allá? Can I do my master's allá? Unfortunately, we don't have any master's degrees. You probably want to look at a larger institution such as university in British Columbia. The highest level degree that we do have, if you've completed a 4-year degree, is a post-degree diploma in sustainable business. It is a really good option if you're looking for something affordable, something that's applicable to the local job market and to be able to get you a job right away. And it will also allow you to apply for a 3-year postgraduate work permit. But again, we don't have any actual master's degrees. Ok. Lisbeth, los masters en Canadá son en las universidades y el equivalente académico en los colleges son los posgrados. Entonces es lo mismo. Los posgrados en Canadá cuestan lo mismo que los diplomas, es decir, mismo por año. No hay de 1 año, hay de 2 años. Entonces el mismo costo aplica aquí, son $15,000, $15,300 canadiense por año de un posgrado. Es el mismo nivel académico que una maestría, pero es en college, así se llaman, ¿no? Son las maestrías de los colleges, se llaman posgrados. Entonces sí puedes hacerlo. Ellos tienen uno en Sustainable Business y tenemos muchas otras instituciones en el país que ofrecen posgrados y también maestrías, si hablamos de universidades. Entonces, si te interesa eso, Lisbeth, puedes dejarnos tus datos. Veo que estás en Facebook, nos puedes llenar el formato de contacto en Facebook para tener tus datos y mandarte información a partir de mañana para que veas tus opciones. ¿Ok? Okay, we'll take one more question. Misael Soto, hola, soy soldador y terminé de estudiar ingeniería industrial, pero me gustaría estudiar y trabajar en USA. ¿Hay algún modo? Pues USA no lo sé, Misael, nosotros trabajamos casi exclusivamente en Canadá por los grandes beneficios. Yo te puedo decir que en Canadá hay muchísimo trabajo para soldadores. Lo que te recomendaría sería hacer una certificación aquí para que puedas tener los certificados canadienses para que las empresas te puedan emplear. Los soldadores aquí ganan arriba de $50,000 por año. Entonces es muy buena paga. Entonces tenemos instituciones en Canadá que ofrecen estos programas. No creo que es el caso de College of the Rockies, pero tenemos eso con otras instituciones en diferentes partes del país. Entonces estoy seguro que tenemos un programa que te puede convenir. Allá otra vez, lo único que necesitas es tener un buen nivel de inglés. Si no lo tienes, lo podemos ir adquiriendo sobre la marcha con cursos en línea o cursos presenciales. Entonces, los programas empiezan cada lunes. Entonces, muy, muy flexible y son excelentes carreras con oportunidades de trabajo al 100%. El 100% de los graduados
en estos sectores encuentran trabajo luego. ¿Ok? Muy bien. All right, one more. I said one more, but there's always one more. There's more questions, but we're going to have to cut it. Judith, again, I have experience as a caregiver for adults. Are there any program at College of the Rockies for that? Currently, we don't have any caregiver programs for adults. My suggestion would be social work pre-major or the early childhood education in the fall. The social work pre-major would give you access to the types of jobs that you're likely looking for. We do have a number of, like, let's say, old folks homes, which we call them in the community, elder care, different access to probably the same types of jobs they'd be looking for with a adult caregiver program. Allá, Judith, yo te diría, este programa lo tenemos y con altísimo nivel de demanda laboral en Canadá. Entonces, es un área, este programa lo tenemos en diferentes partes del país. Inclusive tenemos uno donde tenemos una beca al 100%. Pero sí, ahí necesitamos dos cosas. Que la gente tome el programa, es gratuito. Es un programa de $20,000 que sale gratuito. Tienes que tener un buen nivel de inglés. Y si tienes experiencia, estás casi admitida en el programa. Entonces, te pido, Judith, si eso te interesa y es seria para eso, contáctenos para aplicar a ese programa de caregiver para adultos mayores. Hay, otra vez, muchísimo trabajo en eso en Canadá. En este caso, College of the Rockies no lo ofrece, pero lo tenemos en otras partes del país con altísima demanda y, en este caso, una beca del 100% y un camino casi express a la residencia. Y eso es para ti, Judith, pero también para cualquier otra persona que está interesada en hacer eso. Es un camino donde hay muchísima demanda laboral y un proceso express a la residencia canadiense si así lo desean. Entonces, los que les interesa eso, por favor, llenen el formato de contacto que se encuentra abajo en el video que están viendo para que tengamos sus datos y háblanos del programa de caregiver, en inglés también lo llaman healthcare assistant, y ahí vamos a ver qué están buscando y vamos a canalizarlo por esta vía. Pero hay muy buenas oportunidades laborales, migratoria, y en este caso también tenemos un programa con una beca del 100% para mexicanos. ¿Ok? A este nivel está la demanda. Ok. Jordan, I know it's getting late for you. It's 6:22 now, so I'll leave you a minute or two for you to say goodbye and maybe also add something else that you may not have said yet. I know we've shared a lot of information tonight. If there's anything else you want to share, that's the moment to do it. And we'll see if we have a few more. I might take another question after that, but after that, we'll call it a night because it's almost 6:30 here in Canada. Okay, well, thank you so much for your time. Gracias para su tiempo. I speak a little bit of Spanish. Very good. We've touched everything that I kind of wanted to look at. I highly recommend if you're looking for a Canadian experience, this is an excellent time to look. Not only just for job opportunities, but also just for the excitement that's coming out of this long experience we've had with COVID. I think this is a fantastic time to look abroad, and I'm so excited and grateful that you all came to listen tonight. Very good. Well, it was very good to have you. Thank you so much for taking the time and to College of the Rockies to lend you for an hour and a half. It's been wonderful. I think it's our mandate also to get our audience to know other opportunities outside of the big cities, the big Vancouver, the big Toronto, which are great cities and beautiful cities to live in. But there's some jewels along the way, and College of the Rockies is certainly one of them. And I think it's our responsibility to tell the people that are listening to us, to this channel, about this opportunity, about the cost of living being 200% lower than a place like Toronto or Vancouver. That's unbelievable. Mm-hmm. And that means also great opportunities for students because there's lots of work opportunities and great immigration opportunities in those cities, and a great lifestyle and a very healthy lifestyle and a very, very fun lifestyle as well. So thank you so much, Jordan, for having shared all your knowledge with us today, and also your experience of living in that city, because I know you're not from there originally, but you've moved to Cranbrook,
And so you can speak as a person who lives there and about the lifestyle. So I think that was very good. Les quiero dar las gracias a toda la gente que nos hicieron muchas preguntas. Hay más, me disculpo por las preguntas que no contesté. Simplemente hay que pararlo un momento, pero estamos ahí para acompañarlos. Si nos dejan sus datos en la red social donde se encuentran, podemos estar en contacto con ustedes a partir de mañana. También pueden tomar nuestros datos que aparecen abajo de la pantalla. Nos encantaría, la verdad, acompañarlos en este gran viaje que seguramente les va a cambiar la vida. Para eso estamos aquí desde 28 años. Ya van más de 10,000 estudiantes que hemos enviado a Canadá. Muchos ya siguen aquí, inclusive legalmente, con familiares, con trabajo. Entonces, a eso nos dedicamos. Nos encantaría, como decía, acompañarlos y guiarlos en este proceso. Y espero que lo podamos hacer. Déjanos sus datos. Y recuerden que cada jueves a las 7 p.m. tenemos este tipo de lives con diferentes escuelas cada vez. Y también los martes tenemos lo mismo en Instagram Live, en otra plataforma, con diferentes escuelas también. ¿Ok? Entonces, Class Education, estamos aquí para apoyarlos. Nos vemos el próximo jueves. Y no se olviden, hay un video después de que terminamos este live que es muy interesante. Y también les invito a nuestro evento el 1 de octubre en vivo en la Ciudad de México, donde tenemos la Expo Canada Education, donde estaremos allí con las escuelas presentes con ustedes para que puedan hacer sus preguntas en vivo y también virtualmente. Ahí está la invitación. Se tienen que registrar porque tenemos espacios limitados también. Vamos a tener 35 instituciones canadienses con nosotros allá. Ahí está el sitio web para registrarse, expocanadaeducation.com. Es gratuito, la entrada es gratuita, es de 11 a.m. a 6 p.m. y de 6 a 9 tenemos una conferencia extendida sobre todo el tema de migración, porque sabemos que es un tema central para muchos de ustedes. Entonces, acompáñanos, yo estaré ahí con todo el equipo de Class Education y 35 instituciones canadienses para darle todo el soporte y el apoyo y el conocimiento y la información que necesitan. ¿Ok? Okay, that was a mouthful. Thank you very much again, Jordan, for participating. And thank you very much to the team class that made this live possible. I think we had lots of great questions. And again, I'm sorry if we're not able to answer all the questions, but we did our best. And the other questions, we can certainly continue to be in touch with you after the live one-on-one. And I know Jordan is a very busy woman, but if we need to have you on some of those private Zoom with some of our interested clients, we will call you in, and hopefully you'll be available to assist us as well. Absolutely. I would love to. All right, then. Have a great evening, Jordan. Enjoy your summer, as I do. And we'll see you next week, everybody. Have a good night. Thank you. Yo atribuiría el éxito de Class Education básicamente a 3 cosas. Primero, la gran experiencia que tenemos en el mercado, que son más de 10,000 alumnos que hemos enviado en el extranjero a través de los 27 años de experiencia. Pues conformamos un equipo responsable, amigable. Saber que la educación siempre trae grandes beneficios. Se siente muy, muy satisfactorio formar parte de cambiar la vida de una persona. Class Education ha demostrado que en tiempos retadores, cuando se trabaja en equipo y con un gran liderazgo, se pueden lograr cosas muy grandes. El negocio de Class Education claramente es apoyar a la gente para ir a estudiar en el extranjero, pero el verdadero impacto de lo que hacemos es literalmente cambiar la vida de la gente. Me apasiona el hecho de ver las caras, que ahorita es por Zoom, pero es el hablar con los estudiantes o con los papás y que al final me digan, al final de esa llamada que me digan, me aclaraste todas mis dudas. Lo más satisfactorio es cuando pues un estudiante te dice gracias. Y el empatizar con los papás de yo he mandado a mis hijas, te entiendo como papá, y saber qué es lo que están buscando para sus hijos. Creo que eso fue el match perfecto que me hizo quedarme en Class. Lo que diferencia el equipo de Class Education para mí es el hecho que tenemos un gran compromiso hacia el servicio. Una de las cosas que más me gusta de estar en Class Education es que las crisis que otros ven, nosotros los vemos siempre como áreas de oportunidad. Es algo súper enriquecedor. Si bien pues todos tenemos un trabajo, una labor, aquí es el trabajo de cumplir sueños. Trabajando con el equipo de Class Education me siento súper bien en el día a día porque todos somos individuos que buscamos lo mismo, que es hacer crecer a nuestros estudiantes. Me sigue emocionando, me sigue dando una emoción increíble
cuando sale su visa, cuando ya tiene su vuelo, cuando le damos la plática de salida. Emocionados, te bendicen y te dan las gracias por haberles ayudado a hacer su trámite, por haber cumplido su sueño. Con Customer Experience lo que queremos lograr es no solamente que se quede la guía en el proceso desde que tú nos contactas hasta que tomes el avión, sino que vayan más allá y que ya que estás en la escuela, si tienes algún problema, dudas que puedes tener estando ahí en la escuela, que nos busques, que nosotros te ayudamos a tratar de resolver todo eso. Si alguien necesita apoyo de otro departamento, nos apoyamos. Ese es el objetivo de clase, porque necesitamos cambiar una vida de una persona. Pero creo que cuando trabajas en equipo y escuchas a tu gente, puedes reinventarte, que fue lo que hicimos en este caso. Nos reinventamos, nos fuimos a la parte online. Hemos estado innovando a raíz de la pandemia, todo el tema de mayor exposición en redes, el tema de estar presentes en los webinars. Yo describiría Class Education en 3 palabras: pasión, experiencia y seguridad. Amistad significa compañerismo y significa sueños. Calidad, experiencia y cambio. Profesionalismo, compañerismo, es una familia. Líder en el mercado, es confiable y sobre todo seguro. Class Education es respaldo, experiencia y pasión por servir. En Class Education todos estamos conscientes de la importancia que es hacer realidad los sueños de las personas. Así es que no lo dudes, hazlo con clase. Hazlo con Class. Hazlo con clase. Hazlo con Class. Hazlo con clase.